Buenas a cada uno de ustedes, que se les bendiga grandemente. En esta hora voy a hablar de dos trastornos que me parecieron bastante interesantes, importantes mencionarlos, o que fueron los que más me llamaron la atención. Y la primera es el TDAH, que significa trastorno con déficit de atención e hiperactividad. ¿Qué es este trastorno? ¿En qué, sí, qué significa? Es un trastorno que hoy se nombra mucho, que hoy en día está muy diagnosticado, por así decirlo, y obviamente esto hace importante que lo tengamos bastante presente, pues porque constantemente lo escuchamos y estoy seguro que la mayoría de docentes tienen estudiantes de este tipo en sus aulas. Entonces, según Barclay, él dice que es un trastorno del cerebro ejecutivo que provoca la incapacidad del niño para inhibir o retrasar sus respuestas, para organizar y controlar su atención, su conducta o sus emociones y para hacer frente a las demandas que se le presentan. Es decir, el niño no es capaz de controlar completamente su conducta, sus emociones, y obviamente esto genera que tenga un déficit bastante importante de atención. Eh, Repasando un poquito la historia, vamos a ver unas etapas o cómo ha evolucionado el TDAH, ¿verdad? Cuatro etapas principales: periodo de daño cerebral, donde se descubrió esta parte en 1901 a 1949, especialmente en 1902. Steele relaciona que la hiperactividad está relacionada con los problemas de aprendizaje y conducta. Y Strauss pues lo llama, le da un nombre como en 1955, daño cerebral mínimo. Luego viene la segunda etapa donde eh, se da origen como funcional del síndrome y énfasis en características comportamentales, es decir, que ya lo llevan al comportamiento, aunque ya lo había mencionado Steele. Eso va de 1950 a 1979, y en esta etapa fue donde se descubrió que no es por lesiones del sistema nervioso central que se le que hay este trastorno, y obviamente se le llama disfunción cerebral mínima. Chess en 1960 es donde introduce este término llamado síndrome de niño hiperactivo. Eh, la tercera etapa es donde se comienzan a diagnosticar los criterios diagnósticos. Eso va de 1980 a 1989. Y aparece por primera vez en esta categoría eh, la clasificación, o lo clasifican como una enfermedad y la colocan bajo el nombre de síndrome hipercinético. Eh, y eso allí aparece en el DSM-5, y se recoge como TDAH, incluyéndose en la categoría de trastornos del neurodesarrollo. Y luego viene la elaboración de modelos, que va desde 1990 hasta la actualidad, y pues allí hay dos importantes: el modelo cognitivo atencional, que lo hace o lo crea Douglas, y luego viene el modelo de autorregulación de Barclay, que critica el modelo de Douglas. Entonces vemos más o menos la historia del trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Ahora, algunos criterios diagnósticos es la inatención, es decir, con frecuencia no presta atención a los detalles el que sufre de este trastorno, ¿verdad? También no parece escuchar cuando se le habla directamente, eh, siempre trata como de evitar las tareas, o no quiere hacer tareas que requieran esfuerzo mental, y normalmente olvida las actividades cotidianas, entre muchas más, ¿verdad? Es importante que estos diagnósticos los tengamos
bien presentes, porque de esa manera pues sabremos quién está sufriendo o quién tiene este tipo de trastorno. Luego viene la hiperactividad e impulsividad. Es decir, en este momento el niño no se queda quieto, por eso nosotros normalmente escuchamos que este niño sí es hiperactivo, este niño no se queda quieto, es cansón, en mucho, utilizamos muy coloquialmente es caspa, plaga también, porque no se pueden quedar quietos, siempre tienen que estar moviéndose, siempre tienen que estar haciendo algo. Y esto sucede normalmente, juega, golpea con las manos, se retuerce en el asiento, es decir, no se puede quedar quieto. Se levanta en situaciones donde se requiere que debe estar sentado. Eh, Corre, trepa en situaciones donde son inapropiadas. Y otro aspecto importante es que habla excesivamente. No puede mantener el silencio, interrumpe, critica, juega, hace, es decir, no se puede mantener quieto. Y obviamente estos síntomas interfieren con no solamente en la parte académica, ¿verdad? Sino que también en el funcionamiento social, en el laboral, o reducen la calidad de estas actividades. Entonces, es importante prestar bastante atención. Hay tres estrategias que pienso que pueden llegar a funcionar, y es que si un niño no puede estar constantemente concentrado, tiene que estar moviéndose, tiene que estar activo, tiene que estar hablando, pues en primer lugar debemos colocar actividades que sean acorde a la necesidad que este niño está pasando. Es decir, deben ser creativas, deben ser activas, deben ser participativas, donde él pueda hablar, donde pueda moverse, donde pueda hacer. También otro punto importante es que los niños no mantienen la concentración durante mucho tiempo, entonces lo recomendable es ir cambiando de actividad cada 20 minutos, dependiendo la edad también, cada 15, 20 minutos ir cambiando de actividad para que el niño pues sienta que está haciendo diferentes cosas. Y obviamente como tiene este déficit de atención, pues obviamente se le va a dificultar más escribir, memorizar, pensar, como ya lo mencionábamos. Entonces, la idea sería cambiar el modelo evaluativo para poder ver hasta dónde puede llegar en otras áreas o su inteligencia, su conocimiento, no solamente a través del modo escrito, como normalmente se hace. Entonces creo que estas tres estrategias se pueden aplicar y pueden ayudar y mejorar mucho en el aprendizaje del individuo, del estudiante que sufre de este o que tiene este trastorno. Vamos con el segundo trastorno, que es el trastorno específico de aprendizaje, y en términos generales, pues cuando el niño se le dificulta más escuchar, hablar, leer, escribir, y obviamente no aprenden en una clase ordinaria y obviamente presentan desfases importantes. Así que las dificultades de aprendizaje tampoco no solamente afectan el rendimiento académico, también suponen problemas conductuales, afectivos, sociales y, eh, asociados como por lo menos el área motriz, el verbal, el de matemáticas, el perceptivo. Es decir, no solamente le afecta en una sola área, sino que también le afecta en varios aspectos de su vida. Entonces, es importante que nosotros también comencemos a ver. Normalmente lo digo yo como docente, no nos fijamos mucho en estos aspectos, o no nos habíamos fijado mucho en estos aspectos porque, bueno, sí, el niño es hiperactivo, el niño es cansón, el niño corre para allá y para acá, el niño le gusta hablar, el niño tal cosa, y quizás lo hacemos de manera equivocada, la manera en que lo tratamos y la manera en que le enseñamos, y por eso muchas veces no adquirimos los resultados que esperamos. Pero esto nos ayuda, estos criterios diagnósticos también nos ayuda, y comprender estos trastornos nos ayudará
a mejorar en este aspecto, a saber manejar estas situaciones y cómo podemos sacar el mayor provecho de ellos, que a su mente, que aprendan todo lo que nosotros queremos enseñarle. Eh, entonces, algunos criterios diagnósticos que quiero mencionarles es, obviamente se le dificulta en el aprendizaje la utilización de las aptitudes académicas, es decir, no aprende con facilidad, se demora más para aprender cada una de las áreas en las cuales maneja o las cuales tiene en su salón o en sus quehaceres en casa. Entonces se le dificulta. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que obviamente no lee bien, es lento para leer, es imprecisa y se esfuerza demasiado. Entonces, obviamente, como se esfuerza demasiado, lee lento, tiene una dificultad para comprender lo que está leyendo. Y obviamente, pues esto le perjudica en todas las áreas. Por eso este es transversal, ocupa todas las áreas de la vida. Y obviamente, las actitudes académicas afectadas están sustancialmente por debajo para la edad del individuo. Es decir, un niño de 10 años sabe muchísimo menos con este trastorno que un niño normalmente lo que debería saber a su edad. Entonces, es importante comenzar o diagnosticarlo o saber desde temprana edad si sufre de este trastorno para poder ayudarle y que no llegue a esta situación. También unas estrategias que me gustaría mencionar allí sumamente importantes es la motivación. Yo creo que los niños requieren motivación para aprender y especialmente ellos que tienen este trastorno específico de aprendizaje. Entonces necesitan estar motivados para en el aula, que puedan estar atentos. También como en el trastorno de déficit de atención, hay que estarles cambiando actividades creativas, llamar su atención con formas innovadoras, con chistes, de forma visual, que ellos puedan sentirse que están en un lugar diferente y que pueden aprender de diversas maneras. También un aspecto importante, una estrategia muy importante es situar al estudiante cerca del docente para que él sienta allí como cierta presión de que está cerquita del docente y el docente va a estar más pendiente de él, va a tener más contacto visual con él, le va a ayudar más quizás en las actividades que está realizando, entonces le puede ayudar. Y obviamente debemos comenzar a adaptar nuestro lenguaje al lenguaje del niño. Para que obviamente él nos pueda entender, es decir, debemos hablar más despacio, con palabras más, eh, más de que él pueda comprender y de esa forma, pues obviamente mejoraremos muchísimo en el aprendizaje con estos estudiantes y niños. Así que creo que estos son los aspectos importantes y los dos trastornos que quería mencionar y que son importantes que como docentes o como padres o madres los tengamos siempre presentes. Dios les bendiga.